Así es, como lo mencionas, ya estamos listos para una mesa de análisis más. Como cada jueves nos acompaña para esto Enoc Santoyo, quien es director general del periódico El Vigía. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también nos acompaña Enrique Gómez, quien es gerente de periódico El Mexicano en Ensenada. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, el tema del día de hoy sobre la mesa es precisamente la toma de casetas o liberación, también llamada de casetas de peaje, aquí en la carretera escénica, más en específico aquí la que tenemos en San Miguel. Y bueno, esto a raíz de que ayer fueron detenidas 3 personas precisamente por intentar liberar el tránsito en esta caseta de peaje, la San Miguel, y pues el día de hoy se llevó a cabo una manifestación en las oficinas de la Policía Federal aquí en Ensenada, y esto pues para pedir la liberación de estas personas que permanecen arrestadas y a disposición de la Fiscalía General de la República. Para esto pues bueno, es importante recapitular y señalar que ya tienen prácticamente un año de que se empezaron a tomar de manera sistemática las casetas de peaje aquí en Baja California, y a recientes fechas, más específicamente el jueves pasado, hace una semana, se llevó a cabo pues el desalojo de estas personas, de los manifestantes de las casetas de peaje, y pues bueno, se ha tenido, por decirlo así, una actividad regular, es decir, sin manifestantes, sin liberación de tránsito en las tomas, en las casetas de peaje de la escénica durante una semana. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta pues estos últimos hechos que acaban de suceder, me gustaría primero empezar por el tema, abordarlo desde una manera general. ¿Por qué se hace la liberación de casetas? ¿Cuál es el sentido de que estén estas casetas ahí? ¿Cómo afecta tanto una cosa como la otra? Tanto el pagarle 42 pesos por vehículo por transitar, como el que esté liberada la caseta. Mira, las casetas siempre han sido el lugar más socorrido para todo tipo de manifestación. Pues hasta los profesores las toman para exigir el pago de prestaciones. Siempre que hay un problema con un grupo grande, las casetas son abordadas por ya sea para bloquearlas o dejar el paso libre. Recuerdo yo que en el año de 1991, el entonces regidor por Ensenada, Jorge Antonio Catalán Sosa, que en paz descanse, que después fue diputado federal y posteriormente presidente municipal de Ensenada, él y René Núñez, que también ya falleció, era dirigente municipal del Partido Acción Nacional, encabezaron una manifestación y estrangularon o bloquearon la caseta de San Miguel para exigirle al gobierno federal de aquel entonces, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, que los ingresos que generaban la caseta de peaje, sobre todo la que está en San Miguel, pues esos ingresos se quedaran para beneficio del municipio y no se fueran a la Bolsa General de Capufe y de CCT y de Hacienda, que ese dinero se quedara en Baja California porque ya habían transcurrido el tiempo que habían establecido las mismas autoridades federales, en el sentido de que se instalaron las casetas de peaje como una justificación para recuperar la inversión en la construcción de la carretera escénica. Y dijeron que pues era un promedio de 25 años. Al concluir este periodo, pues dijeron, oye, pues entonces, ¿qué hay que hacer con las casetas? Las cierras, y en ese entonces el Partido de Acción Nacional era oposición, dijo, pues mejor que ese ingreso se quede para las arcas del ayuntamiento. Ese fue un movimiento que hicieron. Después llega el Partido de Acción Nacional al poder y pues no vimos ese mismo estrangulamiento de casetas, ¿verdad? Como que dijeron, vaya, pues es que sí deja bastante dinero las 3 casetas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo pongo esto muy para cerrar, como cuando se estableció la tenencia vehicular en nuestro país. ¿Por qué se estableció el impuesto de la tenencia vehicular? Pues fue previo a los Juegos Olímpicos de México 1968. Y la justificación es que México va a organizar este magno evento deportivo, nos va a posicionar pues en todo el planeta, y así que pues para recuperar gastos, pues durante un año vamos a cobrar la tenencia vehicular. Pues se quedó 50 años, ¿no? Y todavía sigue en los autos nuevos. Así es esto. O sea, y entonces las casetas, bien, ya creo que se recuperó la inversión de haber construido la escénica, pero ahora te dicen pues que el mantenimiento, que los colapsos y todo, pues sí, pero ese es el origen. Enrique,
tomando en cuenta estos últimos hechos, ¿no? De que se toma la caseta, de que arrestan a estas personas y piden que su liberación, ¿no? Esto pues argumentando que ellos solo están exigiendo que se cumpla el artículo 11 constitucional, que es el libre tránsito en el país. A esto les responde el titular de la Policía Federal aquí en Ensenada que pues el libre tránsito en la Constitución lo menciona para las personas, dice no para los vehículos. Entonces, si una persona quiere pasar libremente por ahí, lo puede hacer, pero si quiere pasar su vehículo, pues no lo puede hacer porque no está mencionado en la Constitución. Ese fue el argumento que les expuso y dijo que, pues bueno, de otra manera, si ellos quieren pasar a Tijuana, pues son libres de hacerlo por la carretera libre, ¿no? Y entonces, pues bueno, con respecto a esto, pues, ¿qué se podría mencionar y qué se podría contraargumentar a esto? Mira, este problema lo tenemos ya desde hace un poquito más de un año y siento que las autoridades, tanto federales como estatales, en su momento no hicieron nada, ¿no? Lamentablemente, no solo era el evitar que se cobrara la caseta, sino ellos pedían un dinero que finalmente hace unos meses salió una nota publicada de que al parecer pues, eran líderes que no tenían ningún sentido social y que estaban quedándose con el dinero de estas gentes, que es como los que traen a vender a la calle Primera, que los traen en camionetas, algunas hasta de lujo, los bajan ahí, los recogen a las 6 de la tarde y se los vuelven a llevar a Maneadero o al Zorrillo, donde ellos viven. Y al otro día es lo mismo, ¿verdad? Y ese dinero pues se genera para un cierto grupo élite de ellos, ¿verdad? Que es el que controla todo esto. Entonces, desde ese punto de vista está mal la acción. Por otro lado, si ya cumplió su periodo de vida esta carretera, ya se recuperó la inversión, yo creo que sí debería buscarse la forma de, si va a seguirse pagando las casetas, porque eso es en todo el país y en todos los lugares donde hay carreteras nuevas, que pudiera pasar al manejo y control de los ayuntamientos. Aquí estaríamos hablando de Rosarito, estaríamos hablando de Tijuana y estaríamos hablando de Ensenada, ¿no? De los tres, porque los tres pues de alguna manera tienen que ver con los municipios, ¿no? Y está la caseta Rumbo Mexicali en La Rumorosa también, la que está abajo, entonces todo eso es un recurso que se obtiene para supuestamente mantener las carreteras en buen estado, ¿no? Sufrimos hace poco la caída de un tramo bastante largo de la carretera escénica, que creo, bueno, ahí podrían ellos justificar que se tiene que seguir cobrando porque fueron pérdidas millonarias, ¿no? Que tardaron más de un año para poder volver a establecer el camino. Entonces, creo que debería hacerse un análisis muy profundo, de tanto legislativo como gubernamental, y viendo lo que esto representa socialmente, para poder hacer tomar una determinación si se continúan cobrando, si definitivamente ya no se hace y se busca la forma de darle mantenimiento a través de la Secretaría o de Capufe de alguna manera que no tenga que ver con el estar pagando una caseta, o bien que se siga pagando, pero que ese dinero se vaya a los municipios y que también los municipios hagan buen uso de ese recurso, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a una pausa comercial y regresamos con este tema que estamos abordando el día de hoy, que es la toma o liberación de casetas de peaje en la carretera escénica. Estamos de regreso en este espacio de análisis. El tema sobre la mesa es la toma o liberación de casetas de peaje en la carretera escénica Ensenada-Tijuana. En específico, en este día, pues, la caseta San Miguel, misma que intentó ser liberada para que pues, pasaran libremente los vehículos el día de ayer y a consecuencia de esto 3 personas permanecen arrestadas o a exposición de la Fiscalía General de la República. Pues bueno, hablando de este tema, abordamos el tema de que pues, estas casetas de peaje hasta cierto punto ya no tienen una razón de ser, es decir, ya se pagó lo que costó esa carretera desde hace años y pues en realidad es un costo excesivo el que se está cobrando, son 42 pesos por vehículo, mismos que pues bueno, multiplicados en lo que hace uno, por ejemplo, de aquí a Tijuana, pues sí es una buena cantidad. Además, pues este dinero en realidad no se sabe exactamente en qué se invierte, ¿no? Y no es propiamente algo que quede aquí en la ciudad para beneficio de las vialidades de la ciudad o el mejoramiento de la carretera que siempre está mal. Entonces, pues bueno,
Esto pues lo argumentan estos grupos, no se debe pagar, dicen, nadie está obligado a pagar casetas de peaje en el país, debe haber un libre tránsito, además debe haber el derecho a libre manifestación, esto pues bueno, respaldado por los artículos constitucionales, aseguran ellos. Cabe mencionar que este grupo se hace llamar de Resistencia Civil y está siendo respaldado, por lo que se vio el día de hoy en las oficinas de la Policía Federal, está siendo respaldado por personas del diputado Fernández Noroña y también de Ramiro Orea y su hijo también. Entonces, pues bueno, son de alguna manera diferentes actores políticos los que están apoyando este movimiento de resistencia civil y que finalmente, pues una de las cosas que más se les critica es por qué están lucrando con esto, es decir, por qué están sacando dinero, ya sea por cooperación voluntaria o por limosna, entre comillas, porque están sacando un dinero que pues no les debería de corresponder y que además no se sabe en qué se invierte. Platicaba en la mañana con Moisés Izquierdo, quien dice es coordinador estatal de Fernández Noroña aquí en Baja California, y dice que sí se invierte en causas nobles, que sí se invierte en ayudar a personas en situación de enfermedades terminales, que se apoya también hospitales de personas de la tercera edad, y que se llevan despensas a comunidades de escasos recursos. Sin embargo, pues bueno, no hay una constancia exacta de eso y también, pues bueno, se dice, por otra parte, que esto se lo están llevando ciertos líderes estatales, la cantidad fuerte de dinero que se junta. Enoc, más o menos, ¿cuánto dejan las casetas de peaje? ¿Cuánto dejan las casetas de peaje a Capufe por mes? Para darnos una idea En el caso de la escénica se habla de más de 20 millones de pesos. Pero, más de 20 millones de pesos al mes, sí, nomás en la escénica. En la escénica. Lo que hay, o más, porque hay fines de semana que de una intensidad impresionante, sobre todo en estas fechas. Pero me llama la atención quienes encabezan estos movimientos, pues son los mismos de siempre. Son una minoría ruidosa. O sea, en el discurso, ¿quién se va a oponer a que digas que liberen, que ya quiten las casetas porque ya se pagaron las carreteras? Pues sí, nadie se va a oponer a eso. Y que te digan que ya, y además se paga y se lo roban. Y además es mucho lo que cuesta el peaje. Bueno, estamos en un país donde muy pocos le quieren entrar al tema, pero que esta nueva administración federal, esta cuarta transformación, pues ya se dio cuenta de que la base de recaudación es muy pobre en el país. De cada 100, pues más o menos 11 son los que aportan, los que sí pagamos impuestos. 11 que están cautivos, que están digitalizados, que están registrados. Todos los demás están en la economía informal. Y Baja California es el imperio del autochocolate y el imperio de muchas otras cosas que no se pagan. Las carteras vencidas, no solo en este caso de las carreteras, sino de la CESPE, del predial y de todo, son de mayores al 50%. Entonces, la gente justifica, por un lado, no pagar esos impuestos porque dice que se los roban estos abusivos funcionarios y partidos. Sí, pero mientras sigamos así, mientras muy poquitos aporten con sus contribuciones a la hacienda, pues va a ser muy complicado que haya dinero para mantenimiento de las carreteras sin la existencia de casetas de peaje. Pero si tú le empiezas a quitar al gobierno, pues sería ideal que todo lo que pagan los buques por atracar 2 veces por semana en Ensenada, a través de la Administración Portuaria Integral, pues también se quedara en Ensenada, ¿no? O sea, y que se quedara ese dinero al ayuntamiento, y vamos dándole a la caseta de peaje, y vamos mejorando la recaudación. Pero había que preguntarse, ¿las administraciones municipales son pésimos administradores, son malos recaudadores, o no tienen atribuciones para recaudar donde sí hay dinero? Entonces, hay que hacer un replanteamiento de la política fiscal del país, pero a esto no le han querido entrar por este tipo de personajes que hablan muy bonito y que están viviendo del sistema. Yo no sé por qué les tienen tanto miedo, hay que aplicar la ley. En ese sentido, si en este momento existe una legislación en ese sentido, hay que aplicarla, porque si no generan más confusión y desorden. Pero si yo me envuelvo en la bandera del libre tránsito, de la democracia, pues entonces ahorita hay que acusar al gobierno de López Obrador de fascista, de autoritario, de reprimir las libertades, de atentar contra la libertad de expresión. ¿Se las van a creer? Pues claro que no.
O sea, esta gente simple y sencillamente en todas está con las calandrias, está con los del zorrillo, está con los que menos tienen. Y pues ese discurso de que yo sí veo por los desvalidos y soy el único valiente que se opone a todas las injusticias sociales, pues no maneja los otros datos, que son de que muy pocas personas pagan el agua, muy pocas personas pagan el predial. Entonces, si no hay una aportación de los ciudadanos, simplemente con el pretexto de desconfiar de la autoridad, pues ahí nos los vamos a echar y así es la primera vez en la historia de Ensenada, desde que están esas casetas, que se detiene a alguien por este motivo. La primera vez en la historia. La anterior fue porque se pelearon entre ellos por el control de la caseta. Así es, bueno, se dice que apenas hace una semana, el jueves pasado, llegó una especie de mandamiento federal o judicial que, pues bueno, era precisamente con respecto a esto, ¿no? Argumentando daños, me parece, al patrimonio federal o algo por el estilo, o al erario. Así es. Y entonces por esto que ya no se les está permitiendo, ¿no? Ya no se les está permitiendo liberar el tránsito en las casetas. Esto fue apenas hace 7 días, ¿no? Entonces es por eso que ya ha estado operando de manera regular la caseta. Se dice que si alguien vuelve a intentar liberar el tránsito, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, pues evidentemente ellos dicen que no van a desistir, que van a seguir en este movimiento, que van a seguir en esta lucha de liberación del tránsito en todo el país, en todas las carreteras. También dicen que el gobierno del estado debería de responder en caso de accidentes, que deberían de tener ellos una especie de obligación de atender accidentes en las carreteras, aunque no hayan pagado un peaje, aunque no se haya adquirido un seguro, por decirlo así. Y bueno, no sé, en este sentido, ¿hay alguna ley en realidad que sustente esto? O sea, sí debería ser obligación del Estado asegurar, por decirlo así, a las personas que transitan en las vialidades dentro de la entidad. Tengo entendido que si son tramos o carreteras del índole federal, tiene que ver únicamente la federación, tanto para su restauración como para brindar la seguridad y protección a quien transita por estas carreteras, en este caso. Y cuando son municipales o estatales es la misma obligación, ¿no? Se rigen por reglamentos o por la Constitución, ¿no? Dependiendo si es federal, si es estatal o es municipal, ¿no? Cada una de ellas tiene su reglamento en tránsito y pero coincido con Enoch, o sea, si estas gentes fueron detenidas ya a sabiendas de que esto podía pasar, pues yo creo que haciéndolo de manera de acuerdo a la ley y basados en hechos jurídicos, esta gente debe pagar, ¿no? El hecho de haber estado tomando las carreteras, porque de lo contrario vamos a volver a lo mismo o peor todavía, ¿no? Si ahorita logran que estas personas salgan, si logran que no pase nada, pues obviamente que esto va a continuar y puede incrementar y puede ser peor, y después va a ser un control muy poco posible. Hace años hubo un cobarde, un supuesto investigador del CICESE que colaboraba por un proyecto por fuera, famoso Alep, me acuerdo, que pertenecía al movimiento, o si alguna vez existió bien, el Yo Soy 132, que tomó una caseta y después se escondió cobardemente, se simuló una supuesta privación ilegal de la libertad, o una desaparición forzada, quién sabe qué. Y hubo manifestaciones, ni a su papá le avisó y vino acá y el señor pues andaba en Baja California Sur y lo fue a recoger un senador de la República, también muy grillo, en la Ciudad de México. Pero ya nunca volvió por acá a dar la cara, ¿va? Un acto de cobardía enorme. Pues así son estos, o sea, la cuestión es revisar la política fiscal del país y deber sentarnos y decir cuántos pagan y cuántos no, cuántos están en ese gigantesco mundo de economía informal y cuánto necesita la administración, tanto el gobierno federal, los estados y los municipios, pues para operar. Y entonces, si no hay una base de recaudación fuerte, pues van a seguir las casetas y no las van a pasar ni al ayuntamiento ni al estado porque la federación pues necesita ese ingreso. Sí, eso fue en el periodo de Pelayo, ¿no? Sí. Cuando fue alcalde. Por último, pues ya para cerrar, ellos hacen la aclaración de que no es una toma de casetas lo que hacen, sino una liberación y que no están impidiendo el tránsito como se hace en algunas otras partes del país y que la cooperación que sea es voluntaria, que no se les exige que cooperen a fuerzas. Pero también, pues bueno, lo interesante aquí sería, pues a lo mejor con ese dinero que se coopera voluntariamente, pues sí sería interesante bueno, si es que se vuelve a hacer, ¿no? La toma de casetas, se fiscalice, por decirlo así, ¿no? Y se aplique realmente en causas.
causas, ¿no? Si dicen que lo están aplicando en causas, pues bueno, que se haga saber de una manera transparente para poderles exigir cuentas como se las podemos exigir a cualquier gobierno, ¿no? Sí. De esta manera terminamos este espacio de análisis. Gracias, Enrique. Gracias, Enoch. Nos vemos el siguiente jueves.